Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Honor a la Verdad. El día de hoy vamos a hablar sobre la parábola del trigo y de la cizaña y vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la vida, por tu bendito aliento de vida, Señor. Te damos gracias por toda tu misericordia, tu gracia y tu bondad que tienes para con nosotros, para con nuestra familia, Padre, y para con nuestros hermanos, tanto carnales como espirituales, Señor. Te pedimos discernimiento, que nos des tu bendito espíritu para que podamos hablar tu palabra, Señor, y que no sea palabra de hombre. Y, Padre, que sea tu voluntad y no la nuestra en todo lo referente a nuestras vidas y lo que tenga que pasar en el mundo. Ayúdanos a aceptar tu bendita voluntad, Padre, sobre todas las cosas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Y bueno, como les comentábamos, vamos a hablar sobre la parábola del trigo y de la cizaña. Y vemos cómo Jesucristo empleaba estas parábolas para descifrar los enigmas del reino de los cielos. Y también nos daba las claves de quiénes íbamos a tener acceso al reino de los cielos y también quiénes podemos ser desechados. Entonces, a continuación, Jessie va a explicar sobre qué es una parábola y más cosas. Vale, pues, ¿qué es una parábola bíblica? Son historias que narraba Jesucristo, donde realizaba siempre una comparación. Así como sucedía en un caso, sucedía de la misma manera en otro caso. Estas historias generaban una imagen gráfica en todas las personas que escuchaban dicha historia. Sobre qué utilizaba Jesucristo como comparación, muchas veces relacionado con los animales, con la jardinería, con aspectos básicos de la vida diaria, ¿vale? ¿Cuál era el fin de usar estas parábolas? Tenían una lección o una enseñanza espiritual, la cual estaba oculta, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver por qué Cristo siempre manejaba o siempre se refería a las personas cuando daba un mensaje en forma de parábolas. Podremos pensar que Jesucristo usaba las parábolas para que todo el mundo entendiera muchísimo mejor el mensaje, pero la realidad la vamos a ver en Mateo 13 del 10 al 16, donde nos habla del propósito de las parábolas. Dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les ha sido dado. Entonces, a través de estos versículos podemos ver que tiene el uso de las parábolas dos propósitos. El primero es que a todas aquellas personas que eran llamadas por esa palabra de Dios o a las que creían ya en Cristo, se les revelara la verdad. A través de parábolas, ¿por qué? Porque es muchísimo más fácil recordar a través de esa comparación, a través de esa parábola, dicha enseñanza. Entonces, aquí hay que recalcar un punto. Los discípulos siempre se acercaban a Jesucristo para preguntarles el significado de la parábola. Los discípulos no creaban sus propias interpretaciones de la verdad, sino siempre iban con Cristo para saber cuál era el verdadero significado. Y ahora tenemos el segundo propósito, que para todas aquellas personas incrédulas, que eran las personas que no creían, para los fariseos, para los hipócritas, que nos referimos aquí a personas que no tenían una relación genuina con Dios, se escondiese dicha verdad, que no comprendieran el mensaje, inclusive los confundieran. Entonces, ¿por qué pasa esto? Esto pasó para cumplir la profecía que viene en Isaías 6, del 9 al 10, en donde, parafraseando, el profeta dice que oirán, pero no comprenderán. Verán, podrán ver, pero no verán de verdad. Entonces, de esta manera se cumplen las palabras del profeta, donde vemos que todos aquellos incrédulos, los fariseos y los hipócritas, que eran los que no comprendían la verdad a pesar de tenerla enfrente, de escucharla y de verla. Y vamos a dar lectura ahora a la parábola. Perfecto, vamos a leer la parábola.
Y dice así: parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, se refiere a que el Señor Jesucristo era el que estaba hablando: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron los criados del amo y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntas las dos cosas hasta la siega. Y al tiempo de la siega les diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero. Y justamente Jesse ahorita va a dar también la explicación que da Jesucristo sobre esta parábola, pero yo quiero darles antes las diferencias entre el trigo y la cizaña. Les quiero poner una imagen rapidísima, nada más para que vean la imagen. Uno es trigo y otro es cizaña. Ay, no se ve. Ahí, sí se ve. El trigo es el que está cabizbajo, el que está agachadito. Y la cizaña es la viga que está bien derechita, bien paradita. Pueden apreciar que prácticamente son iguales, pero ahorita vamos a comentarles las diferencias. ¿Cuáles son? Para empezar, el trigo y la cizaña, es bien interesante que cuando uno averigua de estas dos hierbas, de estas dos espigas, es que son de la misma familia, son de la familia de las gramíneas, que de hecho todos los cereales cultivados en el mundo son gramíneas. Tienen una importancia muy grande en la humanidad, porque de hecho el bienestar de la humanidad depende en gran manera de esta familia de cereales, como el trigo, como lo es el trigo. Y vemos que el trigo tiene propiedades nutritivas, mientras que la cizaña tiene propiedades tóxicas. El trigo es de provecho, tan de provecho es que todo se aprovecha, literalmente. Su almidón, o sea, el almidón del trigo es utilizado para endurecer tejidos, apresto para los tejidos. Su paja, con su paja se puede hacer papel. También puede ser pienso para el ganado, alimento del ganado. Con ello hacemos harinas y pastas también. Y también se puede generar alcohol industrial, cerveza, entre otros. Y también saber que tienen la misma antigüedad tanto el trigo como la cizaña. Entonces vemos que es de mucho provecho el trigo, mientras la cizaña de nada aprovecha. Y solamente produce ruina y muerte. Y es muy difícil de extirpar, de eliminar la cizaña una vez que ya nació. Y dice, el trigo es una planta que produce fruto, mientras que la cizaña parece que produce fruto, lo vimos en la imagen ahorita, parecen iguales, pero ¿qué creen? La cizaña está hueca. Y nuestro Señor Jesucristo nos incita a no ser simples, no ser huecos, no ser vanos, sino al contrario. Nosotros al estar conviviendo con nuestro Señor Jesucristo nos llena espiritualmente, dejamos de ser vanos, simples. Entonces, otra característica del trigo es que se inclina por el mismo peso que carga en su fruto, no suelta su fruto, y ese fruto es la señal del servicio y de la humildad. O sea, ahora sí que comparado, la analogía con el ser humano que está en Cristo es humilde y es una señal de servicio. Nuestro Señor Jesucristo, Él vino a servir, no para que le sirvieran, y fue un gran ejemplo para nosotros, porque a eso venimos aquí en la tierra, a servir, no para que nos sirvan. Y si se fijan en la imagen que les mostré, la cizaña no se inclina, es irreverente. Está hueca.
está erguida y está llena de orgullo y de vanidad. Y las personas, cuando no estamos en Cristo, yo era la primera, una de ellas, sin estar en Cristo estamos llenos de vanidad, nos jactamos de nuestros logros, de nuestros méritos, y no somos humildes. Muchas veces nos queremos hacer creer a nosotros mismos que somos humildes y que no somos vanidosos, pero cuando recurrimos a la verdad y a la vida, a la palabra de Dios, te das cuenta, es la que te redarguye y te das cuenta de que todos somos vanidosos, unos más, otros menos, pero todos somos pecadores, vanidosos, arrogantes, que es el principal mal que le entró a la humanidad cuando ésta cayó. Ahora, Jessie nos va a contar la explicación más importante, porque es proveniente de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Ok, esta la vamos a encontrar en Mateo 13 del 36 al 43. Básicamente aquí nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo que una vez que se había ido la gente, los discípulos se acercaron a preguntarle: Señor, ¿qué es lo que significa la parábola de la cizaña? Y Jesucristo respondió lo siguiente: que aquel que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Se está refiriendo a sí mismo, a Jesucristo. El campo se refiere al mundo. Esa buena semilla que fue sembrada se refiere a los hijos del reino, es decir, los hijos de Dios. Si nosotros nos vamos a Juan 1:12, nos dice la palabra que todo aquel que reciba y que crea en Jesucristo será hecho o pasará la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Qué más nos dice nuestro Señor Jesucristo? Que la cizaña son los hijos del malo, los hijos del enemigo. Esto lo encontramos en Juan 8:44, que nos dice el Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Toda persona, antes de recibir y creer en Cristo, es hija del enemigo. O sea, en su momento todos fuimos hijos del diablo, ¿vale? Aquí vamos a hacer dos diferencias. Las diferencias entre trigo, que se refiere a los hijos de Dios, y a la cizaña, que se refiere a los hijos del diablo. En primera instancia, hijos de Dios, ya explicamos por qué. Juan 1:12, que se compagina muy bien con Romanos 10:9, que el que confiese como su Señor a Cristo y crea en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Entonces, los hijos de Dios, ¿por qué serán conocidos? Vero habló del fruto, que el trigo se dobla por ese fruto. Entonces, serán conocidos el trigo por sus frutos. De la misma manera, en Mateo 7:16 nos dice Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. Está hablando también de nosotros. ¿Y qué frutos son esos? Toda persona que recibe a Cristo tiene al Espíritu Santo. Amén. Dentro de sí, o sea, sellado, ha sido sellado por el Espíritu Santo. Y en Gálatas 5:22 vemos los frutos de ese Espíritu Santo, que son 9: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estas son las características que debe de tener cualquier hijo de Dios. Entonces, relacionado con que Cristo venía a servir, es de que la espiga se dobla y hay que hacer una diferencia muy clara. Aquí estamos viendo a los hijos de Dios, que es el trigo, representado como el trigo. Vamos a ver ahora a la cizaña, que son los hijos del enemigo. En primera, el enemigo no te ve a ti como un hijo cuando estás en su potestad, cuando estás en sus manos, en sus lazos. Te ve a ti como un esclavo. Esto lo podemos ver en Romanos 6:17, que nos dice: pasamos de ser esclavos del pecado a ser siervos de justicia. Entonces, el diablo no te ve como un hijo, como te ve Dios. Dios sí te ve como un hijo, quiere protegerte y quiere cuidarte, pero el enemigo no. El enemigo te ve como un esclavo. Entonces, estamos viendo que el enemigo no te ve como un hijo. Vero también mencionó que la cizaña no tiene fruto. No hay fruto espiritual en la cizaña.
Entonces, está hueca, pero que sí tiene obras de la carne. De igual manera en Gálatas 6, pero ahora del 19 al 21, vemos cuáles son esas obras de la carne. Y nos dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Entonces, aquí podemos ver que son las obras de la carne, realmente no son frutos porque no tiene nada bueno, y esto podremos relacionarlo con lo tóxico de la planta que se mencionó. Eso es lo tóxico, esas son las obras de la carne. Y Vera me ha mencionado que era una planta erguida. Constantemente en la Biblia vemos, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, constantemente dice que el orgullo, la vanidad serán abatidas. Inclusive al diablo le dice, ha sido derribado hasta el Seol. El orgullo será abatido. Los altivos de corazón serán humillados. ¿Vale? En Proverbios 38 nos dice es un versículo muy bonito que deberíamos de tener muy pendientes todos, que dice o sea, lo parafraseo, que hay que pedirle a Dios que nos aleje de dos cosas. La primera, palabra mentirosa y vanidad, y la segunda, tanto de riqueza en extremo como de pobreza, para no hacer falta su nombre si te hace falta, o si tienes de más, lo niegues. Entonces, al final, continuamos viendo que nuestro Señor Jesucristo nos dice que la siega, el momento de la siega se refiere al final del siglo. El final de los tiempos. El final de los tiempos. Y los segadores son los ángeles. Aquí podemos ver también otra cosa muy importante. La siega es el final del siglo, se refiere que Dios tiene la potestad de hacerlo en cualquier momento, pero quiere esperarse, por misericordia y paciencia. Y podemos ver que los ángeles, así dice el Señor, recogerán a todos que sirvieran de tropiezo a los demás y que estén cometiendo iniquidad. Esos van a ser echados al horno de fuego. Y ese horno de fuego se refiere a la condenación eterna, ¿vale? Esos hijos de Dios, es decir, aquel trigo que se guardó en el granero, el Señor nos dice, los hijos de Dios, en el versículo se refiere como los justos. Recordemos, justos no por nuestra propia justicia, sino por fe en Cristo. Que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces, alcanzarán la salvación, y esa salvación se refiere a vivir con Dios en la ciudad de Dios. ¿Vale? Amén. ¿Me toca? Sí. Perfecto. Entonces, yo quería comentar otra parábola que está estrechamente relacionada, o sea, está relacionada con la parábola del trigo y de la cizaña, y es la parábola del banquete de bodas. Inicia nuestro Señor Jesucristo diciendo que el reino de los cielos es semejante a un rey que ha hecho banquete para su hijo, un banquete de bodas para su hijo. Entonces el rey envía a sus siervos a invitar a los convidados, a llamarlos, pero no quisieron venir. Y vuelve una segunda vez a invitarlos, envía a otros siervos, los vuelve a invitar, pero estaban muy ocupados porque unos prefirieron irse a sus negocios, otros a sus labranzas, y otros, en su maldad, prendieron a los siervos que había mandado el rey para invitarlos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey, enojado, envió a su ejército y mató a esos homicidas y quemó su ciudad. ¿Qué pasa? Ahí viene la parte en la que tiene relación con el trigo con la cizaña. El rey le dice a sus siervos, el banquete está listo, mas los que fueron convidados o invitados no eran dignos. Id a las encrucijadas de los caminos y llamad a todos cuantos halléis. Entonces los siervos se fueron a las encrucijadas de los caminos
y juntaron a todos los que vieron, malos y buenos, trigo y cizaña, y el salón del banquete de bodas se llenó. Entonces entró el rey para ver a los convidados, y de repente el rey vio a un hombre que no traía las ropas, no traía el vestido del traje de boda. Y el rey le dice, ¿cómo es que tú entraste aquí? Y el otro enmudeció. El que no iba vestido con la ropa se enmudeció. Entonces el rey dijo, atadle a sus sirvientes, atadle y prendedlo, y echadle a las tinieblas que están fuera del reino se refiere. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. ¿Qué nos está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? A ver, cuando está hablando de que los siervos juntaron a los malos y a los buenos, que iban a ser los convidados para el banquete de bodas, está hablando que es trigo y cizaña, y este ambiente es la iglesia de Dios en esta tierra. Hay buenos y malos. O sea, dentro de las mismas iglesias hay gente buena y mala, no porque todos seamos buenos o porque todos seamos malos, sino recordemos que la bondad es un fruto del Espíritu. Entonces se refiere a quién sí está en los mandamientos de Dios y sus estatutos, y quienes están aparentando estar en los estatutos de Dios y en sus mandamientos, pero es pura apariencia, como la cizaña. Entonces, hay otra parábola, porque es que todas las parábolas están muy relacionadas, pero parafraseando la del publicano, la parábola del fariseo y el cobrador de impuestos, que es un publicano, es muy interesante cómo empieza esta parábola. Y es que dicen, el Señor Jesús le contó esta parábola a quienes tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. ¿A qué se refiere esto? La parábola trata de un fariseo y de un publicano, un cobrador de impuestos, que ambos fueron al templo a orarle a Dios. La diferencia entre uno y otro es la misma del trigo y de la cizaña. ¿A qué me refiero? El fariseo, recordemos que los fariseos eran los estudiosos de la ley, los doctos en la ley, conocían muy bien la ley de Moisés y se jactaban de ser los únicos que tenían una relación y comunión estrecha con Dios. Cuando un fariseo iba al templo a orar, él decía, Señor, y de pie decía, Señor, gracias por hacerme mejor que los demás, se los estoy parafraseando. Gracias por no hacerme un borracho, gracias porque no soy un pendenciero, un fornicario. Gracias, Señor, porque yo soy mejor que los demás. Diferencia con el publicano, que es el cobrador de impuestos. En aquel entonces tenían una fama, y es que lo eran. Era la mayoría muy tranzas, pues rateros, pues eran los que manejaban dinero. ¿Qué semejanza hay con la actualidad? Pues toda, ¿no? Hay mucha tentación donde hay dinero. Y este hombre publicano que se metía al templo a orar, ni siquiera se sentía digno de mirar al cielo. Y él decía, Señor, perdóname porque soy un pecador, discúlpame. Y termina la parábola diciendo algo clave. Jesucristo les dice a sus discípulos y a la gente que está escuchando, que son estos que se jactaban de ser perfectos, les decía, de cierto les digo que el que se va justificado es el publicano, es el cobrador de impuestos, y no el fariseo. ¿Qué nos está diciendo aquí nuestro Señor? Que seamos humildes, que no seamos como la cizaña, arrogantes, vanidosos, incluso dentro de la misma iglesia, porque lo curioso es que estas parábolas están dedicadas a los mismos creyentes, a los mismos que nos hacemos llamar fieles de Dios, creyentes de Dios, hijos de Dios. No les está hablando a los que no creen, les está hablando a la misma iglesia, que nos está diciendo y nos está advirtiendo nuestro Señor Jesucristo. No se extrañen de que estén buenos y malos en la misma iglesia, porque eso va a permanecer hasta que venga el novio, hasta que venga el novio, que es nuestro Señor Jesucristo, y en las bodas del Cordero Él va a revisar quién trae las vestiduras de lino fino y quién trae sus propias vestiduras, sus propios méritos, creyendo que sus propias vestiduras son mejores que las que les ha indicado Dios en sus mandamientos que se vistieran.
¿A qué me refiero con esto? En Apocalipsis 19:8 nos dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa es la iglesia. Quiere decir que se han puesto las vestiduras. Y dice, y a ella se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y es que esto es clave, porque en la antigüedad, cuando los judíos hacían una boda, y más si era gente pudiente, era gente de dinero, lo que hacían era mandarte la invitación junto con el vestido de bodas. Tú ya no te tenías que mortificar por qué te ibas a poner en la boda. Ya te están mandando la invitación con el vestido de boda. Y esto es clave, conocer el contexto cultural en el que Jesucristo está contando esto. Porque tú dirías, ¿qué tiene de malo que esta persona haya ido con sus propios vestidos? Pero si averiguas el contexto cultural, pues es una ofensa. Porque si el que te está invitando, el rey te está invitando a su boda, oye, pues hazle caso y cúmplele y vístete de las vestiduras que él ya te está dando en su gracia como regalo. Porque son un regalo esas vestiduras de lino fino. Y como dice aquí que esas vestiduras son las acciones justas de los santos. Los santos son los que son apartados para Dios. Si nosotros estamos así entre trigo y cizaña, lo que va a hacer el rey, lo que van a hacer los ángeles, que van a separar el trigo y la cizaña. Entonces, separar es esto. Dios nos separa, nos aparta para Él. ¿Y cómo es que nos apartamos? Nos apartamos del pecado, nos apartamos de las corrientes del mundo. Entonces, esas van a ser nuestras vestiduras de lino fino. ¡Ay del que quiera presentarse en las bodas del Cordero con sus propios vestidos! ¡Ay del que quiera presentarse en las bodas del Cordero jactándose de sus propios méritos y de su propia bondad, sin haberse fijado e investigado y ratificado la ley de Dios para que al menos sepamos cuáles son las cosas que son agradables para Dios? Porque muchas veces nuestras vestiduras, en nuestra propia opinión, creemos que somos dignos, que tenemos derecho, porque somos buenos, porque hicimos esa buena obra, o porque hacemos tal cosa que tú crees que es buena. Pero si tú te fijas en los estatutos y en los mandamientos de Dios, ahí es donde te van a dar las claves de qué es lo agradable, el aroma perfecto, un aroma agradable, grato para nuestro Señor, no lo que uno crea, porque al final de cuentas tu opinión y mi opinión no importa, sino lo que Dios diga. Amén. Entonces, te voy a decir algo que a mí cuando lo estudié me impactó, porque es un momento solemne en el que uno como creyente se puede dar cuenta si es trigo o es cizaña. Y tú si le haces esa pregunta a cualquiera, oye, ¿te consideras trigo o cizaña? Ojo con lo que contestan. Y te vamos a decir por qué. Para que tú determines si eres trigo o cizaña, te voy a dar las claves. Para empezar, la cizaña cree que es trigo. La cizaña cree que es trigo y lo vimos en las características. Y el trigo no piensa que es trigo, ni siquiera piensa, se jacta de que es trigo. Eso es una clave fuertísima. La cizaña cree que tiene derecho, como el fariseo que oró en el templo y decía, yo, Señor, muchas gracias porque ya tengo merecido el reino de los cielos porque yo soy puro y santo, ¿no? O como el convidado que fue y se atrevió a irse a las bodas del Cordero con sus propias vestiduras. Él creía que tenía derecho a presentarse así, y claro que no. Entonces, hay un versículo en Filipenses 3:13 que el mismo Pablo en el Nuevo Testamento dice, yo todavía no soy trigo, pero una cosa hago, olvidándome de mis errores, sigo hacia adelante para ver si algún día llego a ser trigo. Si algún día cumple el objetivo, si algún día termina satisfactoriamente la carrera de la fe. Todos sabemos que Pablo terminó satisfactoriamente la carrera de la fe porque está escrito, pero nunca se jactó
de ser merecedor del reino de los cielos, porque eso no lo vamos a saber hasta el final, hasta el tiempo de la siega, porque como explicó también Jessy, crecen juntamente el trigo y la cizaña. ¿Cómo es que Dios va a separar? Obviamente en la siega es cuando se va a ver las que estén bien erguidas, bien vanidosas, bien jactanciosos de sus propios méritos, esos van a ser cortados y desechados a las tinieblas, al lago de fuego. Donde nos van, no quiero yo irme, ¿verdad? Pero los que estén así, los que sean cizaña, se van a ir a un lugar que ni siquiera estaba determinado para el hombre. ¿Te estás dando cuenta que te irías al mismo lugar que fue creado para castigar a los demonios? Ese lugar no fue hecho para los seres humanos, para los fieles en Cristo. Ese lugar es para los demonios. Por eso Jessy también mencionó el versículo de hijos del diablo, pues se van a la casa de los diablos, ¿no? Hijo de Dios, entras a la casa a habitar como hijo con la herencia del reino, porque recordemos que la herencia es solamente para los hijos, no para nadie más. Entonces tengamos cuidado y hay que vestirnos de esas vestiduras de lino fino, ¿no? Entonces Jessy nos va a dar su conclusión a continuación. Concluimos que hay 4 puntos muy importantes, o 4 enseñanzas muy importantes que nos deja esta parábola. Amén. La primera es que el que tiene oídos para oír, que oiga. Esto podría llegar a ser un poco confuso si estás empezando o si es la primera vez que lo escuchas, porque dices, bueno, es que yo escucho. No estamos hablando de ese oído terrenal, estamos hablando de un oído espiritual. Entonces, aquí la palabra de Dios llama a las personas. Esto se compagina muy bien con el versículo que está en Romanos 10:17, que dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Dios llama a la gente a través de su palabra. ¿Para qué? Para que tengan fe. ¿Fe en quién? En Cristo. Esa es la primera enseñanza. Quien tiene oídos para oír, va a escuchar la palabra de Dios. Mateo 13:43. La segunda, la paciencia y la misericordia de Dios. Como dice el Salmo 136, versículo 1, alabad a Jehová, porque es bueno y su porque es bueno su misericordia y para siempre su misericordia. Sí. Siempre nos venden, o a veces tenemos los pensamientos de que no, es que Dios es malo porque permite tal y tal y tal. No, ya vimos que Dios tiene el poder de decidir, en este momento puede ser la siega. ¿Eres cizaña o eres trigo? Pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Por amor a la gente que se va a convertir a su palabra, a todos aquellos que van a ser futuros creyentes. Por eso no lo hace, por eso dice, hasta el último momento haré la siega, para saber que el tiempo realmente, como dice en la palabra también, no sabemos ni el día ni la hora. Entonces, mientras haya vida, ese es el tiempo, ese es tu tiempo. Mientras tengas vida, es tu tiempo de ser trigo y no cizaña. Exacto. El tercer punto es que nadie puede jactarse de ser trigo y nadie puede catalogar a otros como cizaña. Amén. ¿Por qué? Porque, lo dijo Vero también, el único que sabe si serás trigo o serás cizaña es Dios. Solamente Él va a decir, bueno, su nombre está inscrito en el libro de la vida, a Él no. Pero tú no sabes quién está inscrito en el libro de la vida, todos aspiramos a eso. ¿En qué momento va a ser? En el que tú sepas que eres trigo o cizaña, también lo mencionó Vero, que va a ser en el juicio final, hasta el final. Y que nadie se jacte. Vero mencionó un versículo donde Pablo dice que, Filipenses 3 del 11 al 13, que no es que él lo haya alcanzado ya, sino que lo anhela, que lo espera también. Amén. Así que no hay que jactarnos. Pero en ese versículo también nos dice Pablo, hay que seguir adelante. Y esa es la cuarta enseñanza. Sigue adelante. Si escuchaste el mensaje, arrepiéntete, recibe y cree en Cristo. Ahora, si ya aceptaste a Cristo, crees en Él, ahora sigue adelante. No porque te hayas equivocado ayer, no tires la toalla.
Eso es lo que nos dice Pablo. Sigue adelante, olvídate de tus errores, pero sigue adelante, obedece la palabra de Dios, no bajo tu propia creencia de qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque Proverbios dice, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Vale? Y nada más para complementar esa parte, Jessy, que se me vino ahorita, dice en 1 de Samuel 12:20, dice, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, y esto va para todos, pero con todo y eso, no te apartes de en pos de Jehová, que estés a favor de Jehová, sino servirle con todo tu corazón, porque eso es lo que nos va a dar la salvación. Amén. Amén. Y finalizar con un versículo que está en Mateo 24:13, que nos dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hasta el final. Así que la doctrina de que la salvación no se pierde, anulada con todos los versículos que estamos viendo. Amén. Y pues vamos a alabar. Vamos a alabar, a cantarle al Señor. Esta canción que vamos a cantar se llama Poema de Salvación. Te doy espacio para... De super libro. De super libro. A ver, acá que la primera es un intro y luego ya va. Ok. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel, a ser de Dios. Amén, aleluya. Muchas gracias a todos por esperarse hasta el final, si es que terminaron de ver el video. Que Dios los bendiga y que la paz del Señor Jesús esté con ustedes. Amén. Shalom. Nos vemos en otra próxima emisión. Adiós, que Dios los bendiga.